La verdad nos hará libres. La verdad nos libera. La verdad nos da esa libertad, esa tranquilidad, esa paz. Nos hace que se nos elimine todo miedo, toda incertidumbre. Y hoy te quiero compartir algo sumamente poderoso, algo que definitivamente me ha hecho abrir más mi mente, más mi percepción en muchas cosas, en muchos aspectos de manera personal. Y como se los he compartido anteriormente, o sea, el tener esa apertura a nosotros cambiar nuestra mentalidad, abrirnos a información nueva, abrirnos a nueva comprensión, a nuevo conocimiento. Y lo que hoy te voy a compartir es sumamente poderoso, que en su momento, obviamente, por el tipo de información, lo mantuvieron oculto por mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día ha salido información ha salido mucha información que se mantenía oculta por muchos años, y todo ha tenido de alguna manera un cambio muy importante con esta nueva información, porque nos actualiza y nos hace ver las cosas y la realidad de una manera completamente diferente. Y que cuando yo lo leí, yo decía, o sea, si de verdad nosotros hubiésemos tenido esta información antes, si hubiéramos tenido esta información y nos la hubieran compartido en algún momento, yo creo que la manera de relacionarnos hacia nosotros mismos principalmente hubiera sido con otra cosa, hubiera sido totalmente diferente. Pero ¿qué sucede? Que obviamente este tipo de información lo que iba a hacer y lo que iba a provocar precisamente era mantenernos despiertos, era despertar nuestra conciencia, que por muchos años se ha mantenido dormida. Y actualmente ha habido una transformación a nivel masivo, a nivel colectivo, de muchas personas jóvenes de todas las edades que ya están experimentando ese despertar espiritual. Por mucho tiempo, por muchos años nos han mantenido así. ¿Por qué? Porque una persona con miedo es más fácil dominar, es más fácil de controlar. Pero actualmente, cuando empezamos a despertar nuestra conciencia, empezamos a tener información nueva y empezamos a tener mayor comprensión en muchas cosas. Y lo más importante y lo más hermoso es que dejamos de tener miedo. Hacemos a un lado el miedo, hacemos a un lado culpas y hacemos a un lado todo lo que por muchos años, milenios, nos han mantenido sometidos a eso, sometidos a ese miedo. Y te quiero compartir algunos dichos del Evangelio de Tomás, que para mí es un documento sumamente hermoso, sumamente poderoso, porque justamente hace eso, el despertar nuestra conciencia, el hacernos ver y darnos cuenta cómo funcionan las cosas y realmente las enseñanzas tan maravillosas de Jesús. Todos esos dichos de Jesús, porque el Evangelio de Tomás está escrito por los dichos de Jesús. Entonces, en cada dicho vienen palabras sumamente poderosas, muy ciertas. Incluso hay algo que dice aquí, que dice que Tomás ha dicho: quien encuentre la interpretación de estos dichos no saboreará la muerte. Quien encuentre la interpretación de estos dichos no saboreará la muerte.
Les he compartido que soy estudiante de un curso de milagros, y en un curso de milagros también son las palabras de Jesús, y también Jesús ahí nos explica que la muerte no existe. La muerte no existe porque Dios creó espíritus, somos un ser espiritual y el espíritu no puede morir, es imposible que pueda morir. Pero al nosotros pensar y creernos separados de nuestro Padre, ahí es cuando surge el ego y cuando empezamos a experimentar la muerte y la dualidad. Antes de eso no había dualidad, todo era amor, todo era unidad. No había ni siquiera que cuestionar absolutamente nada. La verdad es incuestionable. Es nuestro ego lo que nos hace cuestionar y lo que quiere siempre preguntar y siempre quiere saber el cómo, el para qué, el por qué de la situación. El ego siempre quiere saber el porqué de todo. Pero cuando nosotros nos adentramos en ese estudio más, a ir de manera más profunda, de manera más espiritual y a comprender realmente lo que es ser espiritual, ese despertar espiritual, nos encontramos con información sumamente hermosa como esto, como también a través de un curso de milagros que nos abre nuestra percepción de una manera impresionante. Y les he compartido en algún momento lo que yo he experimentado en mi vida personal, pero también les he compartido esto que yo les comparto, es mi experiencia, comparto a través de mi experiencia. Y así como lo dice aquí Tomás, quien encuentre la interpretación de estos hechos no saboreará la muerte. ¿A qué se refiere? Porque todo el tiempo nosotros estamos interpretando, estamos proyectándonos, porque tenemos un ego. Y el ego es el que nos hace creer que hay cosas buenas y malas. Y empieza a generarse la dualidad de lo bueno y lo malo. El día y la noche, lo masculino y lo femenino. Entonces, al estar nosotros transitando en la dualidad, vamos a estar con esa conciencia también de que tenemos un ego. Y no se trata de aniquilar al ego, simplemente es de no prestarle atención, de observarlo solamente. Para nosotros poder tener una mayor comprensión de todas estas palabras que les voy a compartir ahora, porque seguramente tu ego te va a hacer creer que todo esto es mentira. La verdad nos hará libres. La verdad no se puede transformar de ninguna manera y cada quien va a buscar la verdad de acuerdo a lo que uno mismo quiera avanzar. Tú tienes que ir tras la verdad de ti mismo. No es algo que se pueda ni siquiera compartir. Podemos compartir experiencias, podemos compartir situaciones incluso de manera personal, acontecimientos y demás, pero realmente es algo que debes experimentar de manera personal. De manera personal. Incluso en la Biblia, Jesús, hay una parte en la que Jesús le dice a Mateo que esos textos, porque recordemos que la Biblia está escrita en parábolas, que esos textos van a tener sentido para unos y para otros no. Y es lo mismo con todos los textos bíblicos y con todos los textos que podríamos leer. Cada quien va a interpretarlo de acuerdo a sus propias experiencias y a sus programaciones inconscientes. De acuerdo a eso lo vamos a interpretar, porque vamos a proyectar nuestras experiencias en esas palabras. Por eso dice, quien encuentre la interpretación
de estos dichos no saboreará la muerte. Quien encuentre la interpretación. Cada quien va a tener su propia interpretación y te voy a compartir algunos dichos de Jesús que vienen en el Evangelio de Tomás que nos hacen pensar realmente y reflexionar sobre nosotros mismos. Y dice uno así: Jesús ha dicho: si aquellos que os guían os dijeran, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederían. Si os dijeran, está en el mar, entonces los peces del mar os precederían. Más bien, el reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Quienes llegan a conocerse a sí mismos, lo hallarán. Quienes llegan a conocerse a sí mismos lo hallarán. Y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos y sois la pobreza. Yo creo que a estas alturas, el nivel de conciencia que tenemos a nivel colectivo, estas palabras ni siquiera podrían malinterpretarse, como en aquellos tiempos cuando se hicieron estos escritos. Porque debemos comprender que todos los discípulos que tuvo Jesús en aquel momento no estaban preparados y muchos no tenían el entendimiento de las enseñanzas de Jesús. Y mismo Jesús les decía, estas enseñanzas a ustedes hoy no la comprenden, pero es para las generaciones futuras. Nosotros somos esas generaciones futuras. Hoy podemos tener un entendimiento diferente de estos textos. Y yo creo que está más claro. Nos han dicho que el cielo que el cielo y el infierno son lugares, ¿no? El cielo y el infierno son lugares, y no es así. Es un estado de conciencia. Por eso dice, el reino está dentro de ti y fuera de ti. Al decir fuera es porque nos proyectamos. Y porque nos estamos relacionando todo el tiempo con nosotros mismos. Entonces, si está fuera de mí, es para que yo también aprenda a integrarlo en mí. Aprenda a integrar en mí todo eso que yo veo en mi entorno, que lo veo a través de mis espejos. Y dice, quienes lleguen a conocerse a sí mismos, a sí mismos podrán estaremos en el reino. Estaremos en el reino. Vamos a experimentar estar en el reino cuando logremos conocernos a nosotros mismos. Y a veces le tenemos miedo a eso, porque no queremos enfrentarnos, porque nos evadimos, porque no nos queremos escuchar. Pero realmente es que es una bendición el poderte conocer a ti mismo, el poderte descubrir de manera personal. Y hoy en día hay muchas, de muchas maneras, hay muchas herramientas que nos ayudan a conocernos. Pero yo creo que lo más importante es cuando nosotros estamos en la voluntad y en esa idea o ese gusto de quererlo hacer. Y tenemos esa voluntad de cambiar y de transformar nuestra vida, de conocernos y ver de qué somos capaces. Porque Dios nos ha dado el poder de hacer cualquier cosa. Tenemos ese poder de hacer cualquier cosa. Y te quiero compartir otro
que hay muchos. Yo te podría decir que de verdad lo busques en internet. Obviamente esto no está en la Biblia porque es el Evangelio apócrifo de Tomás, pero está en internet, lo puedes descargar, lo puedes leer y te vas a dar cuenta de la maravilla de texto. Es un texto sumamente hermoso. Es un texto sumamente hermoso que a mí, cuando yo lo leí, realmente se me hizo maravilloso. Y te voy a compartir otro que dice: Jesús ve a infantes que están mamando y les dice a sus discípulos: estos infantes que maman se asemejan a los que entran en el reino. Y le dicen: ¿así al convertirnos en infantes entraremos en el reino? Y Jesús les ha dicho: cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior, el interior como el exterior como el interior, lo de arriba como lo de abajo, y cuando establezcáis el varón con la hembra como una sola unidad, de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, y cuando establezcáis un ojo en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, entonces entraréis en el reino. Y aquí está claramente explicada la ley de correspondencia, que también ya hemos conocido. La ley de correspondencia que habla justamente de eso. Todo lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. De la manera en que nosotros vemos, por eso dice la ley de correspondencia, que el mundo no lo vemos como es, sino lo vemos como somos. Y aquí en el Evangelio de Tomás está claramente explicado, y es literal esa ley de correspondencia. Cuando hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, a eso se refiere, a que estemos nosotros completamente integrados en una sola unidad. Integrar en nosotros mismos lo masculino y lo femenino. Eso significa que aquí no importa. Aquí no está hablando de cuerpos. Aquí no se está hablando de cuerpos. Y eso es algo que debemos de tener bien claro. Porque no estamos hablando de cuerpos. Estamos hablando de espíritus, de almas. De poder experimentar el reino aquí en la tierra. Y Jesús, a través de un curso de milagros, nos dice: puede reflejar el cielo aquí en la tierra. Porque el cielo no es más que un estado de conciencia. El cielo es un estado de conciencia al igual que el infierno, y el infierno es el ego. Porque está gobernado por el ego. Entonces, cuando nosotros decidimos y elegimos tomar el camino del amor, vamos a tener experiencias diferentes. Cuando nosotros permitimos que sea nuestro espíritu, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos va a mostrar la vida y nos va a mostrar a través de sus ojos una realidad completamente diferente a lo que el ego nos puede mostrar. Y eso se experimenta de manera interna. Es un nivel de conciencia y un estado de conciencia. Y esta interpretación de estos textos, vamos a dar esa interpretación también de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Que si hoy puedo yo tener ese entendimiento de estas palabras, o podemos comprender
o relacionar esto que te acabo de leer con la ley de correspondencia, quizá después puedan ver algo más. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar y dejamos guiar por el Espíritu, siempre vamos a ir hacia adelante. Siempre vamos a avanzar, siempre va a haber una expansión, siempre va a haber expansión. Entonces nunca vamos a retroceder. Vamos a sentir quizá en algún momento que nos sentimos estancados, pero la realidad es que no es así, vamos avanzando. Lo que pasa que a veces queremos, de acuerdo a con un acelere que queremos todo rápido. Pero siempre vamos avanzando y vamos teniendo un entendimiento diferente. Y yo lo puedo ver porque cuando yo leí la primera vez el libro de Un Curso de Milagros, cuando lo leí completo la primera vez, tuve un entendimiento. Y hubo muchas cosas que al principio no entendía, pero aún así yo seguí avanzando. Dije, ahorita no lo entiendo quizá, pero más adelante quizás sí lo voy a entender. Y hoy lo estoy volviendo a leer nuevamente y estoy teniendo una comprensión diferente porque mi conciencia ya ha habido una expansión. Porque estamos guiados por el Espíritu. Porque queremos aprender y queremos saber más. Entonces, cuando nosotros nos abrimos, vamos a cambiar incluso nuestra manera de interpretar. Vamos a ir interpretando de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, de acuerdo a nuestras propias experiencias y de acuerdo a nuestras vivencias. A eso vamos a ir interpretando. Por eso es que siempre se nos dice, no crean nada no crean nada de lo que yo les digo, experiméntenlo por ustedes mismos. Experiméntenlo, llévenlo a la práctica. He visto muchas conferencias, pero aún así yo no me quedo con lo que escucho. Yo lo voy y lo busco y lo leo para ver si es cierto. No porque haya la duda, sino porque yo lo quiero experimentar por mí misma. Quiero tener la experiencia. Me pueden decir, es que esta persona tuvo esta experiencia y le funcionó. Yo quiero ver si a mí me funciona. Porque muchas veces, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia y de acuerdo a nuestras experiencias, lo que para mí me funciona, quizá para otras personas no. Y viceversa. Entonces, por eso les digo, experiméntenlo. Debemos abrir nuestra mentalidad, eso es un hecho. El cómo, eso ya será cosa que tú lo vas a experimentar. Que debes de tener esa disponibilidad, esa disposición a hacerlo, sí. Porque si no tienes la disposición de cambiar, de abrir tu mente para que haya una expansión, pues por mucho que te chutes muchos libros y demás, pues va a ser imposible porque tu mente va a estar cerrada y no vas a tener la recepción de información que necesitas. Pero cuando tú estás en la disposición de aprender, de ir más allá, incluso puedes leer la Biblia si quieres. Y te puedo asegurar que cada palabra que tú puedas leer en la Biblia, aunque en la Biblia también está, de cierta manera hay una interpretación de la persona que lo haya editado, no sé. Hay una interpretación a todas las palabras de la Biblia, hay interpretaciones. Pero si tú lees solamente el texto, vas a tener incluso una interpretación diferente a la que viene en la Biblia. Y está bien, así es como nosotros debemos de leer, no dejarnos llevar por lo que dice el texto, sino realmente irnos más allá, a conocernos a nosotros mismos, a conocer realmente qué somos, porque eso hace que nos liberemos. La verdad nos hará libres, nos hará ver de una manera diferente. Por eso dice Tomás que quien encuentre la interpretación no saboreará.
no saboreará la muerte. Porque vamos a estar libres. Vamos a ser seres completamente libres. Y yo creo que todos queremos ser libres, no estar aprisionados, sino tener esa libertad de poder ser, de poder experimentar sin juicio cualquier situación que yo quiera experimentar, y no lo voy a ver como bueno, como malo. ¿Qué es lo que nos hace el ego? Ver si está bien o mal, sino aprender a estar en ese equilibrio. Aprender a estar en el equilibrio. Ese es el propósito, y eso es de lo que nos enseña y de lo que se habla en el Evangelio apócrifo de Tomás. Realmente a tener esa conciencia de unidad, a tener esa conciencia de unidad, a realmente integrarnos en nosotros mismos para estar realmente completos, felices, libres. Y algo, por ejemplo, aquí, o sea, con estas palabras y tan solo con esto, o sea, aquí no importa cómo tú te puedas identificar. Y aquí nos deja claro eso Jesús en este dicho. Quien logre conocerse a sí mismo y quien logre integrar en uno mismo esa unidad, que no exista masculino ni femenino, sino que esté integrado. No está hablando de cuerpos. Así que a Jesús, a Dios, no le importa cómo tú te identifiques. Si te identificas como lo que quieras identificarte, a Jesús no le importa, a Dios no le interesa eso. Porque esa identificación únicamente es del cuerpo, es el ego. Y Dios no ve el cuerpo. Dios está viendo tu ser, tu espíritu, que es lo que Él creó. A Él no le importa si te identificas, si eres mujer, hombre, si eres binario o no binario. En algún momento les compartí algo así en otro video. No le importa, no le interesa eso. Lo importante es que tú integres en ti tu ser, que seas un ser libre, que seas un ser realmente libre, que te conozcas a ti mismo, porque solo quien se conoce a sí mismo estará en el reino. Y el reino no es un lugar, ya te lo comenté, no es un lugar, es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia el reino. Y lo podemos experimentar aquí en la tierra. Experimentar el amor, experimentar esa paz, ese gozo, esa alegría, lo podemos experimentar aquí. Estar en completa paz, aunque el mundo esté hecho un caos, tú vas a estar en paz. Porque vas a aprender y te vas a conocer a ti mismo. Y vas a aprender a ver las cosas de una manera diferente. Por eso dice, quien logre la interpretación, quien encuentre la interpretación, no saboreará la muerte. ¿Por qué? Porque todo el mundo sientes que te ataca. En el mundo hay mucha guerra y todo el tiempo pensamos que en algún momento nos vamos a morir. Pero cuando logremos realmente ser esos seres libres, eso ya no nos va a quitar el sueño. Ya no vamos a saborear la muerte. Al contrario, el día que ya no esté en este cuerpo, voy a ser la mujer más feliz del mundo. Porque sé que voy a seguir viviendo, experimentando una vida realmente maravillosa y fabulosa. Que mi cuerpo va a tener una utilidad y el único propósito que tiene es ser un medio de comunicación. Solamente eso. Para eso, esa es la función del cuerpo.
Ser un medio de comunicación es nuestro vehículo para podernos mover. Es nuestro medio de comunicación. Y en algún momento va a dejar de tener su función y va a cumplir su función en algún momento. Pero eso no significa que yo me voy a morir. Simplemente ya no voy a estar en este cuerpo. Voy a trascender a un nivel de conciencia más alto, más elevado de lo que ahora estoy. Y el día que yo logre llegar a ese punto es porque ya habré pasado muchas pruebas. Ya habré logrado integrar en mí muchas situaciones que debo aprender. Y no tengo miedo, no voy a tener miedo el día que yo trascienda. No voy a experimentar la muerte. Y cuando nos liberamos de eso, realmente tenemos una comprensión diferente de la vida. Vemos la vida de una manera diferente. Porque yo no voy a vivir solamente los años que me dura el cuerpo, no sé cuántos años sean. No tengo idea cuántos años me vaya a durar el cuerpo. Pero yo sé que Dios, en su verdad, me dijo que tendría vida eterna. Así que así fueran 80, 60 años, eso no se compara nada con la promesa de mi Padre que me dijo que tendría vida eterna. Y entonces experimento la vida de una manera diferente, porque sé que yo no me voy a morir. Voy a aprender a conocerme. Voy a transitar de una manera diferente para que el tiempo que yo esté aquí no lo sufra, sino al contrario, aprenda a disfrutarlo. Y pueda experimentar en la tierra el cielo. Y cuando yo logre eso, entonces ya habré cumplido mi propósito quizá. Pero eso solamente se lo dejo a mi Padre. Yo te invito a que abras tu mente, a que abras tu mente, a que busques más, a que busques tu verdad, a que pidas ayuda. Pídele a Dios, al Espíritu Santo, que te revele las verdades, que te revele la verdad. Créeme que vas a tener información sumamente valiosa. No creas que solamente algunas personas tuvieron ese privilegio. Todos somos privilegiados a tener revelaciones de nuestro Padre de manera personales. Somos el Hijo mismo de Dios. Todos tenemos el privilegio. No creas que solamente algunos cuantos pueden tener el privilegio de escuchar la voz de Dios. Todos los podemos escuchar y todos vamos a tener una revelación, pero necesitamos estar dispuestos a hacerlo, dispuestos así a escuchar. Así que hoy te invito a eso, a que tú realmente te abras y te aprendas, empieces a conocerte a ti mismo.